Todo comenzó con una declaración, palabras que, aunque escritas en papel, pesaban como sentencias talladas en piedra para la historia. Como mi heredero, rezaba el comunicado del rey, Guillermo asume ahora los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y toma sobre sus hombros las responsabilidades del ducado. Era el traspaso formal, la tinta seca sobre el papel. Pero cuando las pesadas puertas del palacio se abrieron, el mundo contuvo el aliento esperando lo de siempre: tradición, mesura y simples símbolos. Sin embargo, la historia decidió cambiar el guión. Guillermo y Catalina dieron un paso al frente, y algo en el aire se transformó. No caminaban como herederos que esperan su turno en la sombra. Avanzaban con la gravedad de quienes ya sienten el frío tacto de la corona sobre sus sienes, sobre sus cabezas. Su presencia estaba cargada de una autoridad final, casi absoluta. Cada movimiento parecía calculado, cada sonrisa escondía un mensaje secreto, mientras el poder se reorganizaba ante el lente de las cámaras. Los expertos en la realeza observaron en un silencio atónito cómo las viejas suposiciones se derrumbaban. ¿Era esto solo una ceremonia o la señal más clara de que, en la práctica, un nuevo reinado ya había comenzado? La escena se trasladó a la abadía de Westminster. La suave luz de la mañana se filtraba a través de los vidrios de colores, descansando tranquilamente sobre piedras que han sido testigos de siglos de promesas y traiciones. Lo que allí ocurría se presentó al público como un simple servicio de bendición, pero quienes miraban de cerca sabían que era algo mucho más intencional. A principios de 2025, el palacio sentía la urgencia de proyectar firmeza. Habían pasado meses de especulaciones incesantes sobre la salud del rey Carlos, rumores que lo habían perseguido sin piedad desde su coronación. Esta reunión estaba diseñada para hablar sin palabras. La corona sigue firme y su futuro ya está listo. En el centro de ese mensaje estaban el príncipe Guillermo y Catalina, cuidadosamente colocados como el ancla de la monarquía. Guillermo parecía tranquilo, pero con una distancia fría. La inquietud de su juventud había desaparecido, reemplazada por una quietud controlada, moldeada por décadas de espera. Había aprendido la paciencia de la reina Isabel II y la disciplina de su padre. Ahora, se comportaba como un hombre que sabe exactamente lo que le espera. A su lado, Catalina dominaba la sala con una autoridad silenciosa. Su regreso a la vida pública, tras los desafíos de salud de 2024, había transformado su imagen por completo. Ya no proyectaba solo una reserva amable, proyectaba resolución. Cada detalle de su apariencia comunicaba resistencia. Ella era la roca. Pero detrás de esa superficie pulida, la tensión flotaba en el aire. En los pasillos privados, desde el castillo de Windsor hasta el palacio de Buckingham, las conversaciones sobre la sucesión habían dejado de ser teóricas para volverse urgentes. El servicio en la abadía debía acallar esas discusiones, pero los símbolos tienen poder y a veces el silencio grita. Mientras los altos funcionarios tomaban asiento y la música ceremonial llenaba la nave, todas las miradas se desviaron hacia un espacio que permanecía dolorosamente vacío. La reina Camila, quien debía entrar junto al rey como signo de unidad, no apareció. La ausencia fue sutil, pero demoledora. En una institución construida sobre la precisión del reloj, tal desviación cargaba un peso inmenso. El camino de Camila, de ser una extraña a convertirse en consorte, había sido largo y duro, pero también había remodelado la dinámica familiar, especialmente con Guillermo. Desde la muerte de la reina Isabel II, Camila había afirmado su autoridad, decidida a definir su papel en lugar de desvanecerse en el fondo. Guillermo sintió la interrupción de inmediato. Su reacción fue contenida, pero sus ojos lo decían todo. Catalina se ajustó instintivamente, expandiendo su presencia para equilibrar visualmente el vacío. Para los conocedores de los secretos de palacio, esa silla vacía sugería más que un simple retraso.
Reflejaba luchas no resueltas sobre quién tiene la influencia y quién es visible en una monarquía que intenta modernizarse. La abadía permanecía en calma, casi reverente, pero el momento expuso lo que las ceremonias suelen ocultar. La corona proyectaba certeza hacia afuera, pero dentro de sus muros el poder todavía se estaba negociando. Lo que debía tranquilizar al público reveló cuán frágil puede ser el simbolismo cuando la unidad falla, aunque sea por un segundo. Y cuando esa unidad se fracturó silenciosamente, qué acto sutil dentro de Westminster reveló la verdadera fragilidad del poder. Fue una ceremonia que se negó a obedecer. Un acto silencioso de desafío quedó suspendido en el aire de la abadía, lo suficientemente sutil para escapar de las cámaras, pero lo bastante pesado para inquietar a quienes entienden cómo funciona el mando. La obsesión de los medios con Guillermo y Catalina había moldeado todas las expectativas para ese día. A principios de la primavera, bajo arcos de piedra que habían visto siglos de orden, la monarquía se reunió para presentar unidad, pero la unidad demostró ser de cristal cuando las campanas comenzaron a doblar. Sus notas profundas rodaron por la nave no como una celebración, sino como una advertencia que nadie quería escuchar. Mucho antes de que la interrupción fuera visible, se sintió en la piel. Los asesores habían pasado meses refinando cada paso, cada pausa, cada respiración. La alfombra roja no era solo tela, era una frontera que separaba roles acordados a puerta cerrada. El rey Carlos permanecía compuesto, con la mirada fija hacia adelante, sabiendo que este momento debía elevar a su hijo y a su nuera ante Dios y ante la nación. Pero en el eco de esas campanas, la historia susurraba que nada estaba tan seguro como parecía. La atmósfera en la abadía exigía una quietud absoluta, reverencia y una sumisión total a la tradición. Pero el guión de la historia, cuidadosamente escrito durante siglos, estaba a punto de ser quemado. De repente, un sonido agudo y no invitado resonó desde el extremo más lejano del templo. Las grandes puertas de madera no se abrieron con la majestuosidad habitual. Se abrieron de golpe, con una fuerza urgente que hizo añicos la ilusión de control. Las cabezas de los asistentes giraron antes de que el protocolo pudiera darles permiso. Una figura solitaria avanzaba, decidida, inmune a la conmoción que recorría los bancos de la iglesia. Aquello no era una entrada simbólica marcada en el orden del servicio, era una declaración. La ceremonia se deslizó del guión hacia la incertidumbre. Los tacones de Camila golpeaban el mármol demasiado rápido, demasiado fuerte, llevando una insistencia que cortaba el sonido del coro, que se desvanecía. Ignorando la ruta discreta preparada para ella, cruzó el camino central, violando la línea invisible que protegía el espacio del príncipe y la princesa de Gales. Los rostros se tensaron. El clero vaciló. Nadie intervino, pues nadie estaba preparado para tal desafío. A medida que ella se acercaba al santuario, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Guillermo permaneció inmóvil, con una postura impecable. La disciplina del deber lo mantenía clavado en su lugar. Solo el endurecimiento de su mandíbula insinuaba la tensión volcánica que bullía bajo la superficie. Catalina, por su parte, lo notaba todo. Sentía la respiración irregular a su lado, el esfuerzo sutil de Camila por adelantarse, ese intento desesperado por reclamar espacio y atención. Cuando Camila se movió para interrumpir la visión de las cámaras, Catalina respondió con nada más que una mirada breve y precisa. Fue suficiente. Lo que siguió inquietó incluso a los observadores más veteranos. Mientras el arzobispo preparaba la invocación, Camila extendió la mano hacia los objetos sagrados, sobrepasando un límite reservado únicamente para el soberano y su heredero. Sus palabras al clero cercano fueron bajas, urgentes e invisibles para el público, pero su efecto fue inmediato. El ritmo del servicio se fracturó. Un silencio sepulcral cayó donde la oración debería haber continuado. En un lugar definido por la continuidad, el momento expuso algo crudo y sin resolver. Debajo del oro, las túnicas y la piedra antigua, se desarrollaba una lucha,
no por la ceremonia, sino por la relevancia. Para cuando el servicio se reanudó, todos entendieron que algo irreversible había ocurrido. La abadía seguiría en pie como siempre, pero el equilibrio dentro de la monarquía se había desplazado silenciosa e inequívocamente, a plena vista de la historia. ¿Podría este cambio silencioso estar ocultando algo más profundo? Mientras la quietud antinatural dentro de la abadía de Westminster insinuaba secretos esperando ser revelados, nació el silencio que reescribió la corona. Esa quietud era tan completa que parecía antinatural, como si al tiempo mismo se le hubiera ordenado esperar. Mucho antes de que alguien entendiera completamente lo que estaba sucediendo, la tradición flaqueó bajo el peso de algo no escrito. Los clérigos, hombres que habían pasado sus vidas ensayando ceremonias de memoria, se quedaron paralizados, atrapados entre el instinto y la incredulidad. Incluso las piedras antiguas, desgastadas por siglos de pasos, parecían contener la respiración mientras el ritual se salía de su camino cuidadoso. Lentes ocultas captaron lo que el protocolo suele proteger. Mandíbulas apretadas, miradas de sobresalto, manos entrelazadas con demasiada fuerza. Entre la realeza reunida, la confusión se extendió de manera silenciosa pero visible. Esto no era simplemente una interrupción. Era una grieta abriéndose en el corazón de un momento sagrado. Lo que debía señalar unidad, ahora exponía tensión. Una figura que buscaba afirmación bajo los reflectores había juzgado mal el ritmo por completo. La armonía que exigía el escenario no dejaba espacio para la improvisación. El rey Carlos III vio más que la pausa. Leyó la sala con la aguda conciencia de un hombre que había esperado décadas para este papel. La fatiga que una vez lo siguió a través de las apariciones públicas a principios de 2023 había desaparecido. En su lugar se erguía un gobernante totalmente presente, alerta a las consecuencias. Notó la incertidumbre de su hijo, la compostura tranquila de su nuera y la inconfundible pérdida de control en la mujer a su lado. Este momento, pesado y humillante, no era un hecho aislado. Era el eco de advertencias anteriores, pequeños errores que habían sido ignorados o perdonados. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. El viento susurraba a través de las altas ventanas, trayendo el débil sonido de la ciudad más allá de los muros de la abadía. Las cámaras grababan todo, preservando expresiones que la historia diseccionaría más tarde. Este era el tipo de pausa que fuerza las decisiones, el tipo de momento ante el cual los líderes se encogen o dan un paso al frente. Cuando el rey se movió, no fue ni apresurado ni dramático. Sus zapatos golpearon el suelo de piedra con una certeza deliberada mientras avanzaba hacia el santuario, cada paso cargado de significado. El clero permaneció congelado, como piezas olvidadas en un tablero donde el juego había cambiado repentinamente. Él no miró hacia los lados. Su mirada se mantuvo hacia adelante, fija en la luz que se filtraba a través de los vidrios de colores, como si extrajera fuerza de siglos de continuidad, incluso mientras se preparaba para remodelarla. La corona hacia la que extendió la mano no era la que deslumbra en los retratos. Era más pequeña, simbólica, pesada de promesa más que de exhibición. Al levantarla, Carlos no estaba corrigiendo un error momentáneo. Estaba afirmando el control sobre una narrativa que amenazaba con desmoronarse. La interrupción de Camila, pensada originalmente para asegurar su estatus, había logrado exactamente lo contrario. Sin saberlo, había entregado en bandeja de plata la justificación perfecta para un cambio que se venía considerando desde hacía mucho tiempo. Un ajuste cuidadoso, disfrazado de ceremonia. Lo que sucedió a continuación se discutiría en voz baja mucho después de que la abadía quedara vacía, no solo en Londres, sino en los rincones más lejanos del reino. En ese instante suspendido en el tiempo, el poder cambió de manos discretamente. La tradición sobrevivió, sí, pero no quedó intacta. Y cuando el ritual se reanudó, lo hizo bajo un nuevo entendimiento. Incluso en lugares gobernados por la historia,
La autoridad sigue perteneciendo a aquellos dispuestos a actuar cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso para ignorarlo. Entonces, cuando el silencio habló más fuerte que las palabras, ¿qué momento impactante se desarrolló bajo los arcos de Westminster? Allí donde cada destello de oro insinuaba un cambio histórico. Fue el momento exacto en que la autoridad cambió de manos. El metal precioso de la corona atrapó la luz de una manera que enmudeció a la vasta sala. Su brillo era agudo e implacable, reflejando no una simple ceremonia, sino una pura y dura determinación. Bajo los altos arcos de la abadía de Westminster, la historia giró sin previo aviso. El manto del rey se agitó mientras él se movía con un propósito claro, ignorando la secuencia cuidadosamente guionada meses atrás por ayudantes y funcionarios. Lo que siguió no estaba escrito en ningún programa, pero cargaba con más peso que cualquier declaración ensayada. El rey Carlos no esperó instrucciones ni señales. Avanzó bajo sus propios términos. Sostenía la corona simbólica con firmeza, convirtiendo el antiguo ritual en algo profundamente personal. En ese instante, la ceremonia dejó de tratarse solo de la tradición. Se convirtió en una declaración inconfundible de intenciones. El silencio que se extendió por la abadía era pesado, presionando contra los muros de piedra mientras miles de personas sentían que algo irreversible estaba sucediendo. Guillermo permaneció quieto, consciente de que cada uno de sus movimientos resonaría más allá del momento. Su postura no hablaba de duda, sino de preparación. Era la imagen de un hombre listo para un destino que alguna vez pareció distante. A su lado, Catalina se mantenía compuesta pero alerta, entendiendo plenamente el significado oculto en el enfoque deliberado del rey. Esto no era teatro simbólico, era un reconocimiento otorgado abiertamente y sin disculpas, confirmando su papel como el pilar central del futuro de la monarquía. La mano del rey mostraba las marcas de la edad. Sin embargo, cuando la corona se elevó entre ellos, se estabilizó con una fuerza sorprendente. Ese gesto tranquilo cargaba con la fuerza de generaciones enteras. Ningún himno siguió al gesto. Ninguna voz rompió la quietud. El poder del momento provenía de la contención, de la ausencia deliberada de espectáculo. 3 vidas, unidas por el deber y la sangre, se cruzaron de una manera que remodeló el equilibrio de influencia dentro de la familia real. Al otro lado del pasillo, Camila permanecía congelada. La posición era imposible de ignorar. El acto se desarrolló directamente frente a ella, despojándola de cualquier ilusión de mando compartido. En ese instante, años de maniobras cuidadosas se disolvieron como el humo. El mensaje era claro como el cristal. La autoridad no se negocia ni se comparte a medias, se reclama y se confirma. El aire parecía más delgado donde ella estaba parada, y el peso de la exclusión se asentó visiblemente en su expresión. Lo que se había presentado públicamente como una reafirmación de la estabilidad del monarca se transformó en algo mucho mayor. Los observadores hablarían más tarde de ese día como un punto de inflexión, una declaración silenciosa de que el futuro ya estaba asegurado. El escenario, el momento, incluso la contención, todo fue deliberado. Londres no había presenciado una transferencia de autoridad moral tan decisiva en décadas. A medida que la ceremonia avanzaba, su propósito original se sentía lejano. Guillermo y Catalina estaban allí, transformados, portando una presencia que ya no requería validación externa. La abadía, empapada en siglos de coronaciones y juramentos, fue testigo una vez más de la capacidad de la monarquía para evolucionar sin romperse. Mucho después de que las oraciones finales se desvanecieran, una verdad permaneció inconfundible. El centro de gravedad se había desplazado, y el camino a seguir había sido marcado inequívocamente por el propio rey. Pero ¿qué secretos ocultaba ese camino marcado por el monarca? ¿Y cómo cambiarían las puertas cerradas del Palacio de Buckingham todo lo que ocurría detrás de los muros reales? Las rejas del Palacio de Buckingham se cerraron tras el convoy real,
sellando adentro algo más que los ecos de la multitud que vitoreaba afuera. Dentro de los muros del palacio se asentó una espera que no podía ser disipada con ceremonias ni tradiciones. Solo unas horas antes, en la abadía de Westminster, un momento destinado a tranquilizar al mundo en 2023 había fracturado algo frágil. Lo que allí ocurrió seguía clavado en los pensamientos del rey Carlos, persiguiéndolo por los pasillos pulidos hasta el corazón mismo del palacio. Cuando el rey se retiró a su despacho privado, no hubo una transición suave desde la pompa del evento. El silencio que siguió fue pesado, deliberado y final. Camila estaba parada frente a él, todavía cargando con la urgencia y el nerviosismo de la abadía, pero la comodidad familiar que solía existir entre ellos se había desvanecido. Lo que quedaba era un gobernante enfrentando lo que él consideraba una brecha grave, no solo de protocolo, sino de confianza. Para Carlos, el incidente no era un simple drama personal. Era una herida pública infligida en el lugar exacto donde la continuidad debía ser sagrada. En lugar de alzar la voz, el rey eligió la precisión quirúrgica. El rey Carlos vio los sucesos de Westminster no como un simple error de protocolo, sino como una amenaza directa a la imagen de la monarquía en un momento en que la estabilidad era la única moneda de cambio valiosa. Los recuerdos de la disciplina de hierro de su difunta madre y sus décadas de contención guiaron su mano. Con una resolución tranquila pero implacable, alcanzó las agendas que ya estaban planificadas con meses de antelación. El Trooping the Color, las visitas diplomáticas delicadas y las giras al extranjero diseñadas para reforzar la unidad del reino. Uno a uno, los cambios cayeron sobre el papel como sentencias. Nombres tachados, roles reasignados. Cada decisión aterrizaba con una autoridad silenciosa. Las órdenes se movieron rápidamente a través de la red de secretarios privados y asesores principales, quienes entendieron de inmediato que el viento había cambiado. Al final de esa tarde, la presencia pública de Camila había sido reducida drásticamente. Las apariciones en el balcón se limitaron al mínimo indispensable. Las recepciones de Estado fueron ajustadas. Su título permanecía intacto, sí, pero la influencia y el brillo unidos a él se habían estrechado bruscamente. No fue un despido público ni un escándalo a voces, fue algo mucho más frío. Fue un distanciamiento controlado, una helada administrativa que envió un mensaje claro a cada rincón del palacio. La paciencia del rey se había agotado. En otra ala del edificio, el príncipe Guillermo y Catalina fueron llamados a presencia del monarca. Esta vez no entraron como observadores o aprendices, sino como los anclas de la institución. El tono cambió radicalmente cuando el rey se dirigió a su hijo. La responsabilidad ya no era un concepto teórico para el futuro. A partir de ese momento, el príncipe y la princesa de Gales liderarían la coordinación de las apariciones reales clave y el mensaje público. El rostro futuro de la monarquía se adelantaba deliberadamente, centrado en la claridad y la tranquilidad. Al caer la noche, el palacio ya se estaba adaptando a su nueva realidad. El personal actualizaba documentos en silencio. Nuevos horarios circulaban de mano en mano. Los susurros viajaban por las oficinas y los corredores, mientras las expectativas de larga data se reescribían en tiempo real. El equilibrio de la visibilidad había cambiado, y todos, desde el mayordomo más joven hasta el consejero más anciano, lo sentían en la piel. Lo que el público nunca vio fue la velocidad vertiginosa de todo ello. La forma en que la tradición se dobló sin romperse, guiada por un rey decidido a proteger la institución por encima de la lealtad personal. En un solo día, moldeado por los eventos en la abadía de Westminster y sellado tras los muros del Palacio de Buckingham, el orden interno de la monarquía fue remodelado, no a través del espectáculo, sino mediante un control firme e inequívoco. Y cuando el palacio cayó en ese silencio deliberado, ¿qué movimientos de poder ocultos estaban redibujando silenciosamente la monarquía entre bastidores? ¿Cuándo cambió la corona de manos sin que nadie se diera cuenta?
El silencio que se asentó sobre los pasillos del palacio se sentía deliberado, casi ensayado, como si el edificio mismo entendiera que algo permanente se había desplazado. Después de la ceremonia en la abadía de Westminster, a principios de 2024, la monarquía no cayó en la confusión. En cambio, se movió con una urgencia tranquila, como un sistema sofisticado corrigiendo su propio rumbo. Las órdenes fluían con rapidez. Las puertas se abrían y cerraban sin alboroto. Y las rutinas establecidas durante años fueron reescritas discretamente. El poder no fue anunciado con trompetas, fue redirigido. Y su nueva brújula apuntaba firmemente hacia el Palacio de Kensington. En cuestión de días, las salas de trabajo de Guillermo se volvieron inusualmente bulliciosas. Documentos que antes viajaban a través de varias capas de aprobación burocrática, ahora llegaban directamente a su escritorio. Informes de seguridad, actualizaciones diplomáticas y previsiones de medios llegaban antes del amanecer. Esto ya no era un ensayo para un papel futuro. Era autoridad en tiempo real. Guillermo abordó la responsabilidad con un enfoque agudo, moldeado por la disciplina y la preparación de toda una vida. Las reuniones se volvieron más cortas, las decisiones más claras y las demoras ya no eran toleradas. Quienes lo rodeaban lo sintieron de inmediato. El período de espera había terminado. A su lado, Catalina remodeló la cara exterior de la monarquía. Dio un paso más allá de la ceremonia y el simbolismo, asumiendo un papel activo en la definición de cómo la institución hablaba con su pueblo. Las sesiones de estrategia reemplazaron a la planificación superficial. Cada aparición, cada gesto, cada prenda de vestir cargaba una intención. Ella trajo calidez, pero sin debilidad, simplicidad, pero sin bajar los estándares. En un momento en que la incertidumbre podría haber debilitado la confianza pública, Catalina ofreció firmeza. Su presencia se convirtió en una garantía silenciosa de que la corona estaba segura, era humana y seguía siendo relevante. En otros lugares, la atmósfera era sorprendentemente diferente. En Clarence House, el mundo de Camila se encogió. Su nombre aparecía cada vez menos en las agendas oficiales. Las invitaciones que alguna vez parecieron automáticas se volvieron raras o cuidadosamente limitadas. Para mediados de 2024, su ausencia en los grandes eventos de Estado ya no era sutil. Era un hecho comprendido por todos. El retiro reemplazó a la rutina y el aislamiento siguió al retiro. Lo que ella perdió iba más allá de la visibilidad pública. Perdió influencia, cercanía y esa confianza tácita que una vez definió su lugar junto al rey. El rey Carlos, mientras tanto, actuó con una claridad que sorprendió incluso a sus críticos más feroces. En lugar de permitir que la lealtad personal nublara su juicio, eligió la contención. Su enfoque giró bruscamente hacia la continuidad y la protección del futuro de la corona. Los observadores describieron esto como un sacrificio necesario, una decisión de colocar a la institución por encima del sentimiento. Al empoderar silenciosamente a su hijo y a su nuera, Carlos estabilizó una monarquía que había soportado años de tensión. La reacción pública no se hizo esperar. Las encuestas realizadas en Londres y más allá reflejaron una confianza renovada. Una nación cansada de conflictos internos y errores públicos respondió positivamente a la firmeza y la unidad. El tono de la cobertura mediática cambió, dejando atrás el escándalo para centrarse en la nueva fuerza que emergía del palacio. En lugar de detenerse en la división o lamerse las heridas del escándalo, la atención del palacio se desplazó hacia la construcción de una alianza funcional. Se estableció una trinidad de poder clara. Carlos proporcionaba la autoridad histórica, Guillermo ofrecía el liderazgo ejecutivo y Catalina moldeaba la conexión emocional. Los comentaristas políticos lo llamaron un reinicio, incluso un renacimiento. Pero lo que se desarrolló no fue dramático en el sentido tradicional. No hubo discursos televisados anunciando cambios, ni declaraciones formales de pérdidas o ganancias. Sin embargo,
La transformación fue inconfundible para cualquiera que supiera mirar. Para cuando llegó el verano, la monarquía ya operaba a un ritmo completamente nuevo. Algunas figuras dieron un paso al frente hacia la luz, mientras que otras se desvanecieron silenciosamente hacia las sombras. La corona continuó, alterada discretamente, cuidadosamente protegida y firmemente alineada con un futuro que ya estaba tomando forma. Pero mientras el palacio se remodelaba a sí mismo, ¿qué cambios inesperados se agitaban detrás de las puertas cerradas? Un cambio sutil pero decisivo barrió la casa real, alterando su ritmo mucho antes de que el público pudiera percibirlo por completo. Fue una revolución de oficina, hecha de escritorios movidos, asesores rotados y rostros familiares que desaparecían discretamente de los corredores del palacio. Aquellos que alguna vez habían gravitado hacia la influencia de Camila, buscando su favor, se encontraron reemplazados por mentes más jóvenes y afiladas, totalmente alineadas con la visión del príncipe Guillermo y la princesa Catalina. No fue algo anunciado, debatido ni defendido. Simplemente sucedió, paso a paso, cálculo a cálculo, hasta que una atmósfera diferente se asentó sobre la institución. Meses antes, dentro de los muros de piedra de la abadía de Westminster, un momento destinado a proyectar unidad había expuesto grietas que pocos podían ignorar. Para finales de 2023, esa ceremonia se había convertido en algo más que un evento público. Se endureció hasta convertirse en un punto de referencia que se susurraba en los círculos reales. La abadía misma, después de absorber brevemente la tensión y el error de juicio, volvió a su quietud familiar. Sin embargo, esta calma cargaba peso. Marcaba la aceptación de una nueva dirección moldeada por el conflicto en lugar de solo por la tradición. Entre bastidores, el poder se expresaba a través de los detalles más pequeños. Los planes de asientos favorecían sutilmente al príncipe y la princesa de Gales. El orden de los discursos los colocaba al frente y al centro. Los patrocinios, que alguna vez se consideraron meramente simbólicos, fueron reasignados con una intención estratégica clara. Nada de esto se sintió apresurado. Como una fuerte corriente bajo aguas tranquilas, la transición remodeló todo sin hacer ruido. Guillermo y Catalina no declararon su autoridad a los cuatro vientos. La demostraron, permitieron que la consistencia y la claridad hablaran en su nombre. Para principios de 2024, el palacio ya no se sentía dividido. El rey Carlos, quien alguna vez estuvo agobiado por la tensión de equilibrar el afecto personal con el deber real, parecía visiblemente más ligero. Los observadores notaron una calma en él que lo había eludido durante años. La elección hecha dentro de la abadía había resuelto una lucha interior. Con el futuro asegurado, ya no necesitaba gestionar lealtades en competencia. El peso simbólico de la corona se había desplazado, aliviando el suyo propio. Lo que más le importaba al rey ya no era la duración de su reinado, sino su resultado. Garantizar la estabilidad se convirtió en su triunfo silencioso. En Guillermo veía más que a un hijo. Veía la continuidad forjada bajo presión. Veía a alguien moldeado por los momentos en que la monarquía misma se sintió frágil. Su entendimiento compartido, nacido durante tiempos de tensión interna, creó una confianza más profunda que la tradición. El papel de Catalina demostró ser igual de crítico. Su presencia constante y su enfoque disciplinado reforzaron la sensación de que el futuro ya estaba tomando forma sólida. Juntos, los príncipes de Gales representaban algo cuidadosamente preparado, no algo reclamado abruptamente. Su influencia se extendía más allá de las apariencias, guiando decisiones que alineaban a la institución con una visión a largo plazo. El tiempo pasó, pero el significado de esos cambios no se desvaneció. Lo que surgió no fue un derrocamiento dramático, sino una recalibración necesaria. La monarquía ajustó su centro de gravedad, asentándose en una estructura diseñada para la resistencia. Sin espectáculo ni declaración, un nuevo mando tomó el control,
remodelando el camino de la dinastía y asegurando que, cuando el próximo capítulo llegue por completo, lo haga con certeza en lugar de duda. Entonces, ¿cómo lograron la confianza tranquila de Guillermo y Catalina captar la atención sin decir una palabra, dejando al mundo observando con asombro? Cuando la corona cambió de manos silenciosamente, la autoridad no llegó con trompetas ni anuncios formales. Se asentó en la habitación a través de la postura, el silencio y la certeza. Guillermo y Catalina se movían por la vida pública con una calma que se sentía ganada, no ensayada, como si el peso de la corona ya hubiera encontrado su lugar natural sobre ellos. A principios de la década de 2020, sus apariciones dejaron de ser gestos simbólicos de preparación. Cargaban consecuencias. Cada compromiso insinuaba que el poder ya no esperaba entre bastidores, sino que operaba a plena vista, firme y seguro. Mucho antes de que la abadía de Westminster absorbiera la mirada del mundo, el cambio ya estaba en marcha. La presencia de Guillermo se había afilado. Escuchaba más de lo que hablaba. Sin embargo, cuando se tomaban decisiones, éstas aterrizaban con precisión quirúrgica. Los más cercanos a la institución lo notaron primero. Él no estaba simplemente apoyando al rey, estaba traduciendo la visión en acción, dando forma a una monarquía moderna a través de una disciplina silenciosa. Y Catalina igualaba esa fuerza con un poder diferente por completo. Su influencia no dependía del mando, sino de la claridad absoluta. Catalina no solo cumplía un papel, ella redefinía lo que el público esperaba, dirigía iniciativas con mano firme y encarnaba una confianza tan natural que no requería explicaciones ni subtítulos. Juntos, Guillermo y Catalina proyectaban una unidad que se sentía inamovible, nada parecida a un escenario montado para las cámaras. La confianza del público siguió ese liderazgo de forma natural. Las multitudes ya no miraban por simple costumbre o curiosidad, sino con fe. La monarquía, acusada durante mucho tiempo de estar a la deriva, de repente parecía anclada de nuevo, firme contra la marea. En contraste, y casi como una sombra que se retira ante la luz, otra figura comenzó a desvanecerse de la relevancia. El papel de Camila disminuyó, no a través de un decreto oficial o un anuncio frío, sino a través de la ausencia. Su visibilidad se redujo, su influencia se estrechó, hasta que Clarence House se convirtió menos en una residencia de poder y más en una silenciosa sala de espera. Los pasillos, antes llenos de actividad y propósito, se quedaron quietos. Los intentos de afirmar su relevancia después de la ceremonia en la abadía solo sirvieron para profundizar la división, convirtiendo la ambición en aislamiento. Aquella ceremonia, celebrada en Londres y presentada originalmente como un acto de tranquilidad ante las preocupaciones sobre la salud del rey, se transformó en algo completamente distinto. Estaba destinada a calmar los nervios de la nación. En cambio, sirvió para clarificar la realidad. El orden cuidadosamente planeado se deshizo, y de ese desenlace surgió una verdad que pocos podían negar. El poder ya se había movido. Lo que se desarrolló bajo las antiguas bóvedas de piedra no fue caos, fue una corrección. La sucesión dejó de ser un futuro abstracto para revelarse como una condición del presente. Al caer la tarde sobre el Támesis, la abadía permanecía inalterada en su piedra, pero su significado había cambiado para siempre. Cuando el rey Carlos dio un paso al frente con la corona, el momento cargó con un peso que iba mucho más allá del ritual. Señalaba resolución. Su decisión fue firme, inconfundible y final. Guillermo y Catalina no reclamaron la autoridad a gritos. Fue colocada sobre ellos públicamente y sin posibilidad de retirada. A partir de ese punto, su camino ya no era condicional, era absoluto. La historia rara vez anuncia sus puntos de inflexión con grandes carteles. A veces, permite que se desarrollen en silencio, dejando que la gente se dé cuenta de lo que presenció solo después de los hechos. Para cuando la nación entendió completamente lo sucedido, la transformación ya estaba completa. La corona no había sido arrebatada ni disputada.
Simplemente, se había posado donde ahora pertenecía, dejando atrás la tensión del pasado y caminando con confianza hacia un futuro que ya estaba en movimiento. Y ahora nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que reveló realmente esta primera aparición sobre el verdadero poder, el manejo de los tiempos y el futuro de la corona? ¿Fue una estrategia maestra o una evolución inevitable? Queremos escuchar tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y mantenerte pegado a la pantalla, porque la historia se sigue escribiendo cada día, cada día, cada día, cada día.